algunas preguntas y vía el chat por una cuestión de organización y para mantener, digamos, el Zoom ordenado. Bueno, vamos dándole inicio al Zoom, porque nada, aprovechando, digamos, todo el tiempo que tengamos con Martín acá, porque bueno, tiene la agenda muy ocupada claramente por una cuestión de las elecciones. Quiero saludar a quienes se sumaron a este encuentro virtual, a Hernán Rossi, que es el presidente del radicalismo en la comuna, y a Mariela Coleta, que también está por ahí con su hijita, que es presidenta de la UCR de Capital. Tenemos la oportunidad de conocer y escuchar en primera mano a Martín Tetaz, aunque bueno, sé que muchos ya lo conocen por sus intervenciones en la televisión y en la radio. Hoy Martín es candidato a diputado nacional, haciendo fórmula con María Eugenia Vidal. Así que Martín, en nombre del radicalismo de la Comuna 13 y de los vecinos y vecinas que se sumaron a este encuentro, te agradezco por estar acá y te doy la bienvenida también. Me toca ser la entrevistadora, la verdad que seguramente no lo voy a hacer con la cancha que lo hacen en la tele, pero bueno, va a ser una entrevista un poco a un nivel militante. Y bueno, la primera pregunta se relaciona con vos, con tu parte quizás más humana y más militante. Sabemos por cómo hiciste el lanzamiento de tu precandidatura el otro día que tuviste un paso por la militancia en la universidad. Entonces quería saber un poco qué es lo que te llevó en ese entonces a militar en la Franja Morada y particularmente a elegir, digamos, ese espacio, el espacio del radicalismo en la universidad. Y hoy, ¿qué es lo que te movilizó a reingresar en el escenario político? Esa es como primera pregunta, así que te cedo la palabra. Buenísimo, Julieta, muchas gracias por la invitación, los saludo a todos y es un gusto estar un rato charlando con ustedes. Te voy a contar una historia que además probablemente a muchos les explique por qué estoy tan entusiasmado con todo lo que está pasando y con esta participación en la política y por qué tomé la decisión que tomé. Yo soy radical desde los 12 años. Empecé a militar en el radicalismo a los 12 años. Fui con un amigo, Maxi de Lorenzo, a una reunión de la Franja Morada Secundarios en La Plata. Había una agrupación llamada Franja Morada Secundario. Por supuesto, estoy hablando del año 86. No existía la franja primario. Y medio en broma, medio en serio, algunos de los chicos de franja secundario dijeron, bueno, ustedes son los fundadores de la Franja Morada primarios. Porque era así, nosotros estábamos en séptimo grado y ya empezábamos a militar. Año 86. Me tocó empezar a militar en los últimos y peores años del gobierno de Alfonsín. Me tocó sufrir la debacle de la economía, me tocó sufrir la hiperinflación y peor aún, me tocó sufrir al peronismo sacando pecho y cancelándonos, ahora que la palabra esta está de moda, cancelándonos para hablar sobre temas de economía. A mí me apasionaba, yo vengo de un hogar muy político y por supuesto me apasionaba la política, la historia. Empezaba a leer algo de economía, pero no entendía mucho y entonces yo discutía con los chicos de la UES, era en ese entonces la Unión de Estudiantes Secundarios, que era la juventud peronista en los secundarios, y discutía, eran tremendos los debates y me defendía bastante bien, debo confesar, pero cuando la discusión caía en el área de la economía me llenaban a sopapos, ¿no? Era difícil, y a mí me dolía eso, lo que estaba pasando. Yo lo quería mucho a Alfonsín, lo quiero mucho a Alfonsín, y me dolía no tener herramientas para poder entender lo que le había pasado a Alfonsín primero, para poder defenderlo después y para poder construir algo distinto en la Argentina. Y después vino Cavallo, peor, porque cuando llegó Cavallo, imagínate, había parado la inflación, era Gardel, y nosotros ahora todos los peronistas, por supuesto, en ese momento eran todos de Cavallo, o sea, todos sacaban pecho y decían, miren, nosotros tenemos un ministro que paró después, todos se lavaron las manos, viste que el peronismo te acompaña hasta la puerta del cementerio nomás, después te dicen gracias, entras solito, y cuando Cavallo se prendió fuego, y ya ahora hay que decir Cavallo, así medio Cavallo, perdón, es mala palabra, entonces ahora ellos no tuvieron nada que ver con Cavallo, etcétera, etcétera, ¿no? Incidentalmente, anécdota, ustedes saben que hubo la ley de convertibilidad cuando se salió de la convertibilidad el 6 de
de enero del año 2002, hubo 6, justamente valga la redundancia, votos en disidencia de salir de la convertibilidad. Uno de los votos en disidencia de salir de la convertibilidad, que quería mantener la convertibilidad, fue nada menos que el de Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso. Es una anécdota al paso. Entonces, yo tenía que decidir qué empezaba a estudiar. Año 92, terminaba mi 5º año de la escuela secundaria y tenía que decidir qué estudiaba. Y decidí hacerme fuerte en donde era más débil, que era en economía. Yo dije, no me va a pasar nunca más que voy a perder un debate porque no sé de economía, voy a fortalecerme en economía, voy a entender lo que le pasó a Argentina en los 80, lo que le pasó a Argentina en los 90, y voy a ser capaz, si Dios quiere, de construir una alternativa. Y hoy estoy, casi te digo que me emociona un poco contarlo, porque estoy hoy del lado que yo siempre soñé que podía estar, ¿entendés? Yo hace 30 años, más de 30 años, que vengo estudiando, preparándome, aprendiendo de economía, tratando de entender lo que pasó en la historia política y económica argentina de los últimos 30 o 40 años para poder transformarla. Y hoy se abre una oportunidad insólita de transformar eso. Y entonces, ¿cómo no me voy a entusiasmar? Y cómo eso no explica, digamos, no deja bastante claro por qué hoy estoy militando, en qué espacio elijo sumarme a la política. No es casualidad que yo elija entrar a la política de la mano de la Unión Cívica Radical, porque es obviamente ahí donde eso explica, la Unión Cívica Radical me explica a lo largo y a lo ancho. Buenísimo, clarísimo. Bueno, me alegra que hayas vuelto a ingresar y estar con nosotros. Mi segunda pregunta se relaciona mucho con el contexto que estamos viviendo, o sea, claramente el marco electoral, de cara a estas elecciones legislativas que son muy importantes por las instituciones democráticas como es el Congreso y bueno, del Congreso la Cámara de Diputados particularmente, que hacen de alguna forma a la calidad de la democracia. Y hoy también se está poniendo un poco en juego estas instituciones, ¿no? El espacio donde por excelencia tiene que ser de donde se da el debate público y donde se llega a consensos entre los distintos espacios para poder sancionar leyes que mejoren la calidad de vida de la gente. Entonces, hoy si el oficialismo, si el kirchnerismo llegan a tener mayoría, de alguna forma siento que se deteriora un poco nuestra democracia y también el diálogo. Entonces, la pregunta va referida a eso, ¿no? ¿Cuál es el desafío que tiene el radicalismo y que tiene también Juntos por el Cambio y todos los espacios que componen esta coalición en estas elecciones, pero también de cara a las ejecutivas del 2023? ¿Y qué implica a tu criterio que el oficialismo tenga mayoría en la Cámara? Primero, implica algo que tenemos que tratar de evitar y para eso estamos trabajando y vamos a trabajar todos, y yo los veo a cada uno de los muchachos en las mesitas, en las esquinas, haciendo el trabajo barrial. La verdad que sé que están dando una pelea increíble para que esto no pase. Y yo creo que inclusive hay como dos secuencias ahí. La primera es el Ejecutivo ha venido vaciando de poder al Congreso sistemáticamente y se ha ido atribuyendo vía decretos o vía directamente leyes. Por ejemplo, yo charlo mucho, y es una de mis propuestas, sobre la Carta Orgánica del Banco Central. Vos sabés que Alberdi, cuando escribió la Constitución en el 53, pensaba justamente en sacarle al Poder Ejecutivo, por la experiencia absolutista de Rosas que había vivido él, quería sacarle al Poder Ejecutivo la capacidad de emitir moneda, sacarle la capacidad de emitir impuestos, sacarle la capacidad de colocar deuda. Las tres cosas se las puso a propósito al Congreso, para que justamente esa independencia de poderes funcionara bien. Bueno, de alguna manera el Ejecutivo ha ido ingeniándoselas últimamente para acaparar cada vez más cosas que antes eran responsabilidad exclusiva del Congreso. Entonces, en primer lugar, quiero evitar que ellos puedan tener una mayoría en el Congreso. En segundo lugar, quiero que el Congreso tenga la capacidad de recuperar ese poder, por ejemplo, de determinar la política monetaria, de decidir quiénes van a ser los directivos del Banco Central, y por lo tanto nos permita bajar la inflación y terminar con el absolutismo que encara el presidente, y que no quiero ponerme en una posición peronista, antiperonista acá, pero realmente hay una línea histórica que une a Rosas con Perón, y que es una línea en la cual se siente muy identificado el gobierno o el ala kirchnerista actual. Entonces, no es casualidad que busquen sistemáticamente la suma del poder público,
que cuando les va bien en una elección quieran que también los jueces sean elegidos por esa misma elección, de manera tal de tener la sumatoria total del poder. Y creo que eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y el rol del radicalismo, que es el último punto que vos preguntabas, me parece que es el más importante de todos. ¿Por qué? Yo estoy, honestamente lo digo con cierta preocupación también, no me gusta ver un radicalismo como acompañante pasivo de las decisiones que toma el PRO. No me siento cómodo en ese espacio. Yo quiero ver un radicalismo protagonista. A mí me llena el pecho que en la ciudad, que en la provincia de Buenos Aires Facundo Manes le dispute al PRO palmo a palmo y no tenga ningún problema, y que nosotros empecemos a disputar también los espacios de poder y por supuesto que son conscientes en el PRO que si crece la figura de Lustó, que si crece eventualmente mi figura, empiezan a aparecer figuras en el radicalismo de la ciudad que recuperan un terreno que es naturalmente nuestro. Nosotros somos esencialmente un partido de la inmensa clase media argentina. Esa inmensa clase media argentina está hiper representada en la ciudad de Buenos Aires y ha sido el alejamiento nuestro de esa fuente el que ha permitido que el PRO pueda ir a buscar agua ahí. Y entonces nosotros nos tenemos que parar de vuelta y tenemos que ir a disputar ese espacio palmo a palmo, construir poder, disputar poder y ser capaces de liderar ese espacio amplio, que no puede obviamente ser, algunos me lo han preguntado también, no puede ser exclusivo del radicalismo tampoco, porque no alcanza, porque hay que construir una mayoría que tiene que superar el 50% de las intenciones, y vos en Argentina no tenés ningún partido político, que ni siquiera el peronismo solo puede juntar 50% de las intenciones. A la fuerza hay que ampliarse, hay que tratar de hacerlo de la manera más inteligente posible para no sumar. Había una canción que cantábamos en la facultad que era algo así como cuando se suma, y hay que saber sumar bien, porque en el campo del pueblo hay gente de tu partido, pero del otro también. Y después la segunda parte de la canción decía, cuando se suma, y hay que saber sumar bien, porque en el campo enemigo hay gente del otro partido, pero del tuyo también. Digamos, hay que ser coherentes en la sumatoria. ¿Por qué coherentes en la sumatoria? Porque si no te pasa lo que le pasa al peronismo, que sumó por sumar en la desesperación y ahora no puede decidir respecto a ninguna situación. No se puede pronunciar respecto al tema de Cuba, por ejemplo. ¿Por qué no? Y porque si se pronuncia a favor de Cuba, de lo que está pasando en Cuba, entonces se le cae en Heller, se le cae, me refiero si se pronuncia a favor de la pueblada que hay en Cuba, entonces se le cae Heller, se le cae Vallejo, se le cae Máximo Kirchner, se le cae un montón de gente que realmente simpatiza con la revolución cubana, ¿no? Con lo peor de la revolución cubana. Pero si se manifiesta a favor de la revolución cubana, se le cae el ala de la derecha que sumaron, digamos, se le cae Berni, se le cae buena parte de los gobernadores del interior que son más de derecha que están bien a la derecha. Entonces, ese es el desafío del radicalismo. Nosotros somos los que tenemos que liderar este espacio amplio opositor que nos tiene que trascender, por supuesto, a nosotros, pero que no nos podemos. A mí me causaba cierta ingenuidad el planteo de algunos dirigentes radicales de quejarse, digamos. Los espacios de poder no se lloran, digamos, ¿no? Uno no puede estar, pero no nos tienen en cuenta para las decisiones. Bueno, hay que tomarlo por asalto, muchachos. Hay que construir un espacio de poder lo suficientemente amplio, lo suficientemente ambicioso para ir a disputar. Y si ese espacio de poder consigue, como en la ciudad de Buenos Aires, un cargo o una serie de cargos de relevancia y ampliar nuestro espacio de poder, buenísimo. Y si no lo consigue, con esa demostración de fuerza, entonces se lo disputamos. Y se lo vamos a disputar como se lo estamos disputando en la provincia de Buenos Aires. Y ese tiene que ser el criterio rector, me parece, del partido hacia adelante. Coincido completamente. Y bueno, creo que todos los que estamos acá, desde la militancia hasta la gente que se va sumando, está viendo este resurgir del radicalismo y estas ganas de construir dentro de la coalición, y que se necesita eso, tener un espacio amplio para poder construir ese futuro mejor. Así que nada, me entusiasma mucho este proyecto y sé que a muchas de las personas que estamos acá también. Y bueno, un poco esto que decías, claramente la pregunta obligada también que te tengo que hacer, por tu experiencia en la materia y también por ser una de las principales preocupaciones que tenemos todos en la Argentina, que es la economía. Ya hablabas un poco de tus propuestas para el Banco Central. Y bueno, ahora venimos de tener un año y seguimos viviendo también en un contexto de pandemia que vino a revolucionar un poco todo, ¿no?
vino a cambiar la forma en la que nos relacionamos, en la que trabajamos, en la que estudiamos. Y quiero hacer también un paréntesis porque también, así como modificó todas esas cosas, vino a profundizar también de alguna manera todas las desigualdades que venían existiendo y que ahora se evidenciaron más y se profundizaron entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Hay algunos que pudieron adaptarse y surfear de alguna forma las consecuencias de la pandemia, pero vino a acelerar esto, a acelerar los procesos. Y hoy la tecnología, desde hace un tiempo, vino para quedarse y avanzar en esas transformaciones en el mercado laboral, en el sector productivo, en el educativo. Entonces, ¿en qué tenemos que invertir como país? ¿O qué políticas quizás hay que cambiar también para lograr tener una sociedad que esté a la altura de esos avances tecnológicos? Y de qué forma podemos crecer en lo económico, pero también en lo social, para poder vivir en una sociedad que sea más igualitaria cada vez. Primero, voy a hacer 3 puntos. El último punto de la igualdad me lo voy a anotar para no olvidármelo porque es el más importante. Voy a hacer 3 puntos. El primero es que no confundamos la pandemia con la cuarentena, ¿no? Como dice la Nata, tiene razón. Una cosa es la pandemia, otra cosa es la cuarentena. Es decir, la pandemia obviamente arrasó en todo el mundo y obviamente esa pandemia aceleró la velocidad del cambio tecnológico. Y voy a hacer un comentario sobre eso ahora, va a ser mi segundo punto, porque el cambio tecnológico nos interpela mucho y nos obliga a pensar digamos, un montón de ideas nuevas, algunas de las cuales tienen que ver con el tema de la igualdad. Pero una cosa distinta fue la cuarentena, cómo gestionó el gobierno la cuarentena. Y el gobierno hizo una de las peores gestiones de la cuarentena del mundo, medido con el indicador que ustedes tengan ganas de medirlo. Top 10% de países con más muertos por millón de habitantes, la salud no la priorizó claramente. Top 10% de países que más cayeron en la economía mundial, cayó 3%, nosotros caímos 10%, digamos, la economía tampoco la cuidó claramente, con una particularidad, que es que en ese descuido de la economía afectó proporcionalmente más a los que menos tenían. Es decir, concretamente, cuando el gobierno dice no podés ir a trabajar y te tienen que seguir pagando el sueldo, bueno, las empresas grandes que contratan asalariados le siguieron pagando, se financiaron, se desahorraron, los empleados públicos siguieron cobrando, más, menos, pero con más aumento, menos aumento, pero siguieron cobrando. Pero el trabajador autónomo, digamos, el tipo que tiene que salir todos los días a hacer la diaria porque si no, no come, que son la mayoría de los trabajadores informales de la Argentina, el gobierno le dijo, no podés ir a trabajar, a lo sumo te voy a dar un IFE, después se lo repartió tarde, le dio tres IFE de 10.000 pesos en 6 meses, o sea, le dio 5.000 pesos por mes, para gente que necesitaba por lo menos 50 para vivir, digamos, ¿no? Entonces, el gobierno, con su propia gestión de la pandemia, hundió más en la pobreza a los sectores que estaban peor. Y además, de una manera notable, con particular sesgo de género, porque la administración de la pandemia recargó la exigencia por el cierre innecesario de las escuelas. Acá nos pasamos cerrando escuelas en Argentina en distritos, no hablemos ya del área metropolitana de Buenos Aires, hablemos de un montón de distritos que no tenían circulación viral y tenían la escuela cerrada. La provincia de Santa Fe fue un caso paradigmático. La provincia de Santa Fe se pasó la mayor parte del 2020 sin circulación viral prácticamente, y en buena parte del 95% de sus distritos, y con las escuelas cerradas, como si hubiera leones caminando por la calle, digamos, había que quedarse encerrados, una locura total. Esa escuela cerrada, otra de las cosas que aprendimos ahí, la escuela no era solamente la transmisión del conocimiento. Sí, el pibe te aprende el teorema de Pitágoras por YouTube, no pasa nada con eso. Pero la escuela era mucho más, la escuela era un factor de inclusión. Y era un factor de inclusión y era un ascensor de movilidad social, el último ascensor de movilidad social, sobre todo para los sectores más postergados. Y eso te generó que 1 millón de chicos, reconocidos por el propio ministerio, de los sectores más postergados se hayan quedado fuera de la experiencia educativa durante un año entero. Eso implica una condena a la pobreza y a muchas menos oportunidades académicas y laborales cuando esos chicos sean un poco más grandes. Eso es tremendo. Eso que pasó en Argentina el año pasado no hay que perdonárselos y hay que refrescárselos en cada una de las oportunidades que tengamos, en cada debate que tengamos en la oficina, en el club, en esos debates que se dan en los pasillos, hay que recordarles el desastre que generaron en ese sentido. Y te decía, Juli, particular sesgo de género, porque encima, al cerrar las escuelas, volcaron sobre las mujeres buena parte de la responsabilidad extra
de actividad pedagógica para que no tenían tiempo, no estaban preparadas y por lo tanto, como tenían que cuidar a los chicos, tampoco podían ir a trabajar. Con lo cual hay un estudio del propio INDEC, que lo hizo el propio INDEC, que demostró que la responsabilidad terminó cayendo sobre todo en las mujeres, que fueron las que más se perjudicaron porque menos pudieron salir a trabajar. Digamos, o sea, no hubo gestión de la pandemia con más sesgo de género que la gestión que se hizo en Argentina en la pandemia, por la doble Nelson, de la contracción del empleo y al mismo tiempo de la sobrecarga de tareas académicas y de cuidado de los chicos en los hogares. Entonces, ese fue un tema tremendo. El segundo punto que quería hacer tiene que ver con el largo plazo. Sí, la pandemia en todos los países del mundo aceleró el cambio tecnológico. Y eso es algo muy desafiante, muy interesante, que abre muchas oportunidades para la Argentina, pero que también nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque ese cambio tecnológico implica, por ejemplo, una uberización masiva de la economía. La uberización masiva de la economía la vimos en Mercado Libre o en Amazon en Estados Unidos. Al mismo tiempo que el comercio se caía a pedazos, el Mercado Libre creció 85% la facturación en dólares. Eso no tiene retorno. No es que vos caminás por microcentro y un montón de comercios cerrados y uno dice, uy, la pandemia. No, ¿para qué? Cuando pase la pandemia, no van a volver a abrir muchos de esos comercios. Entonces, ya hubo el cambio tecnológico se aceleró y empieza a haber formas de creación de valor por la inteligencia artificial que no tienen que ver con el trabajo, de hecho que no necesitan trabajo. Crea valor la inteligencia artificial sin trabajo. Esta posibilidad de crear valor sin trabajo, además de barrer por completo con buena parte de la teoría sociológica clásica, desde Marx hasta Smith, digamos, la teoría de valor-trabajo se cae a pedazos, pero eso para un día que hablemos en la universidad, genera un desafío sobre sobre cuál va a ser el rol de los estados, y retomando el tema de la igualdad que planteas vos ahora para el final. ¿Por qué? Porque acá hay una que se tildó en el chat. Estoy mirando el chat de rebote y alguien se tildó acá en el chat. Estas cosas son divertidas. Sí, es buenísimo. ahí... Es buenísimo cuando aparece esta gente porque siempre por supuesto el orador sigue hablando acá, ¿no? Como decía Raúl, era una actitud fascista, efectivamente, la de interrumpir al orador. Y el orador, por supuesto, bienvenida a la actitud fascista. Es por esto que necesitamos las escuelas más abiertas, porque cuando las escuelas están cerradas mucho tiempo, este tipo de conductas se empiezan a multiplicar en la sociedad. Entonces nosotros necesitamos las escuelas abiertas justamente para que este tipo de gente no caiga en este tipo de comportamiento. Pero bueno, retomo. El problema es que vamos hacia una sociedad que va a ser con el cambio tecnológico mucho más abundante, pero al mismo tiempo mucho más desigual. Entonces, cuando uno mira la historia, uno ve desde 1930, Keynes dio una conferencia magistral en 1930 contando cómo iba a ser la sociedad de sus nietos, que era el 2030, dijo, entre 100 años, ya estamos acá a la vuelta de la esquina, en el 2030, dijo, para el 2030 vamos a poder trabajar nada más que 4 horas por día porque la productividad va a ser tan grande que la gente va a poder trabajar mucho menos. Acertó en una parte, efectivamente la productividad se multiplicó por 7, el producto por trabajador se multiplicó por 7 en los últimos 90 años en el mundo, pero también es cierto que somos mucho más desiguales que antes. Nunca hubo tanta abundancia de recursos en el mundo y nunca hubo tanta desigualdad. Las dos cosas están pasando, ¿no? Y lo más probable es que la revolución tecnológica a la que estamos asistiendo ahora acelere estos cambios. Entonces, que nosotros veamos lo mismo que vimos cuantitativamente, no cualitativamente, no, por supuesto, pero cuantitativamente lo mismo que vimos en los últimos 90 años lo vemos en los próximos 30. Entonces, vamos a una sociedad que va a ser muy abundante, nunca en la historia hubo tanta abundancia de recursos, pero al mismo tiempo que va a ser mucho más desigual, con una particularidad de esa desigualdad, que tiene que ver con el proceso de uberización, y con esto te cierro. La uberización es un fenómeno que multiplica la desigualdad, pero desde una base que satisface el principio de justicia distributivo de Rawls. ¿Qué planteaba Rawls? La idea de que una desigualdad era aceptable si partía de un punto de partida igual para todos, la igualdad de oportunidades, ¿no? Bueno, hay desigualdad de resultados, pero garantizamos igualdad de oportunidades. Mirá lo que está pasando, por ejemplo, con Spotify, ¿no? Spotify es el Uber de las discográficas. Esencialmente rompió todo el negocio de intermediación discográfica y lo democratizó de manera espectacular. Vos tenés hoy en el mundo 7 millones de usuarios que cargan contenido de Spotify, o sea, artistas, ¿no? No hablo de los consumidores, la mayoría de nosotros obviamente somos consumidores de Spotify. Hablo de los artistas que suben contenido de Spotify. 7 millones en el mundo. Pero solamente tenés de esos 7 millones 200.000
que ganan una plata más o menos significativa, que ganan más de $1.000 por año con eso, y tenés solamente 50.000 que pueden vivir de eso, que ganan más de $10.000 por año de eso, y un puñado son multimillonarios. Por ejemplo, Paulo Londra, un argentino que todos conocen, que pegó sin que lo conociera ninguna discográfica, armó un tema, lo cargó, lo armó con muy poquito, con un celular y con 2 cosas más, lo subió a Spotify, pegó 650 millones de reproducciones de ese tema y ganó $2 millones en una semana, ¿no? Eso no hubiera podido pasar nunca con el esquema de las discográficas tradicionales. O sea, hoy es absolutamente democrático la economía esa, es muy democrática. Todo el mundo que tenga talento puede mostrarlo y si es efectivamente la sociedad lo valora ese talento, puede monetizarlo y ningún problema y puede hacerse millonario mucho más rápido que antes. El problema es que el talento no está tan igualmente distribuido como nos gustaría, ¿no? Y entonces, pero sí, nosotros tenemos un rol importante, y este es el gran desafío, con la educación. Porque la escuela sí puede, por supuesto hay gente que nace virtuosa, ¿no? Qué sé yo, Mozart tocaba el piano a los 4 años, eso no se hace con la educación. Pero sin duda, para la enorme mayoría de los mortales que no tenemos ningún talento especial, digamos, que nacemos, que somos duros para jugar con la pelota, que no tenemos ninguna destreza espectacular, bueno, nosotros necesitamos la educación, porque si no aprovechamos la educación no servimos para nada, para decirlo en resumen. Entonces, y ahí el problema central que veo, que me preocupa muchísimo y que espero llamar la atención de todos ustedes con esta idea que voy a transmitir, es que no solamente la escuela ya no está fuera de foco con la nueva forma de creación de valor, es una escuela diseñada para la revolución industrial. Fíjate que es una línea de montaje la escuela. Es la línea de montaje de Chaplin, de la película Tiempos Modernos. Vos vas pasando por las etapas y te van agregando cosas, ¿no? Es una línea de montaje, en primer grado te agregan una serie de contenidos, pasás a segundo, te agregan otros contenidos, chequean que te hayan agregado los contenidos, a ver si puedes pasar a tercero, si te los agregaron, pasás a tercero, digamos, y produce un producto estandarizado, esencialmente, que es una burocracia público-privada, no importa en qué ámbito te vas a desempeñar, que es útil para la revolución industrial. Bueno, ese tipo de formación no sirve más. Ese tipo de escuela hay que repensarla completamente. Ahora se crea valor de una forma completamente distinta y ya no necesitamos de hecho necesitamos lo contrario. Necesitamos heterogeneidad, creatividad, gente que piensa fuera de la caja, que sale, que tiene la cabeza en otro lado. No, ya no tiene sentido que los de 6 vayan con los de 6, que los de 7 vayan con los de 7, al revés. Tiene que ser otro. El criterio unificador puede ser el de los intereses, puede ser el de las zonas de desarrollo próximo, para usar un concepto de ciencias de la educación de Vygotsky. No sé, hay que pensarlo, pero hay que repensar la escuela. Y sobre todo hay que pensarlo como institución a la escuela, porque además del rol formador de conocimientos y de formación de capital humano, del cual hablaba hasta ahora, la escuela tiene un rol de ordenador social muy importante, cosa que acabamos de ver con la pandemia. Sí, el Zoom es muy lindo, aprendió el pibe, logró aprender, bueno, ponele que logró aprender, buenísimo, pero la escuela era un poco más que eso. La escuela funcionaba como un integrador social. Y esa escuela está hoy reproduciendo lo peor de la fragmentación social. Desde los años, hay un estudio del CEDLAS, de un economista que se llama David Jaume, que muestra que desde los 90 para acá, en los últimos 30 años, aumentó de manera dramática la polarización en el sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por supuesto, fui a la escuela pública. Soy hijo de la generación, como los que son más grandes que están acá en la sala, de escuela pública. Mi viejo, antes de mandarme a una escuela privada, se cortaban las manos. Yo mando a mis hijos a la escuela privada ahora. ¿Está bien? Se rompió algo en el medio. Yo fui a la escuela pública, secundaria pública, universidad pública, posgrado público, todo público. Nada de malo con lo privado, no tengo ningún problema. Pero la escuela pública mezclaba, barajaba y daba de nuevo, ¿viste? Vos no sabías qué carta te podía tocar, porque en la escuela pública vos ibas al lado de mi mejor amigo, el papá era ingeniero, otro de mis amigos, el papá tenía una inmobiliaria, era un empresario, otro de mis amigos, de una de las chicas, la mamá era empleada doméstica, otro de los chicos, el papá era un inmigrante paraguayo que trabajaba en la construcción. Digamos, estaba mezclada la escuela. Hoy no pasa más eso. Hoy, primero, hubo un proceso masivo de migración de la clase media de la escuela pública a la escuela privada. Documentado esto que estoy diciendo, no es una idea, está documentado por la gente del CEDLAS. Entonces, eso hizo que la gente, en vez de votar, la gente que estaba enojada por cómo funcionaba la escuela pública y no lo aprobaba, por los paros y por 1000 razones,
huyó hacia el sistema privado. Fugó, en vez de votar candidatos mejores en las elecciones, votó su solución individual. Resolvió su problema individual y se fue a la escuela privada. Pero esa solución individual nos condenó colectivamente. ¿Por qué? Porque ahora es mucho más probable que los hijos de la clase media vayan con los hijos de la clase media, que los hijos de la clase media alta vayan con los hijos de la clase media alta, que los de la clase alta vayan con los de la clase alta, y lo peor de todo, que los hijos de la clase baja vayan con los hijos de la clase baja y pierdan cualquier posibilidad de movilidad por capital social. Si el capital social quedaron condenados a reproducir su capital social. Y esa condena a reproducción de capital social ahora se está multiplicando dentro del sistema privado. Ahora empezó una carrera de matrículas dentro del sistema privado. Entonces ya hay Colegio de Buenos Aires donde vos pagás 100.000 pesos de matrícula por mes versus Colegio Privado de Buenos Aires también donde pagás 5.000, una escuela parroquial. Entonces, eso genera una fragmentación del capital social que estratifica completamente a la sociedad, la congela, la cristaliza, hablando de techos de cristal. Genera techos de cristal ya no de género, sino de distinto nivel socioeconómico. Entonces, eso si nosotros no lo rompemos de alguna manera, me parece que eso nos va a conducir a una sociedad. Yo usé una palabra fuerte cuando presenté la lista, hablé de mexicanización, la retiro la palabra, tal vez no fue feliz la palabra podría haber sido latinoamericanización, digamos. Entramos en un esquema de mucha fragmentación social, como el que se observa en muchos países de Centroamérica, como el que se observa en Brasil, como el que nosotros hasta ahora veníamos zafando, teníamos una sociedad muy igualitaria, ya no más y cada vez menos. Perdona que le hice tan larga, pero me entusiasmé con varios temas que me tiraste. Estás muteada. Perdón. No, decía que veía las cabecitas asintiendo, así que muy, muy interesante también. Te voy a leer algunas preguntas que fueron poniendo en el chat para habilitar. Aviso a quienes tienen las manos levantadas que pueden escribir las preguntas en el chat, ¿sí? Y por ese medio las leo. Luciano dice, ¿cuál es tu mensaje para los jóvenes que dudan en irse del país en busca de un futuro mejor? Otra vez, es la solución individual, la entiendo, la comprendo perfectamente, pero si me meto en política ahora, una de las razones es justamente para buscar una solución colectiva, que no sea una solución individual. Yo también me podría haber quedado en lo mío, si estaba cómodo, me iba bien en mi actividad privada. ¿A qué me voy a meter en la política? Me meto porque yo quiero si alguien se tiene que ir del país, que se vayan ellos, no quiero que se vaya la gente, digamos. Quiero que se vayan los que están gobernando. Basta, eso me preocupa muchísimo. Hay una sensación de que no hay luz al final del túnel y de falta de expectativa. Bueno, yo quiero reconstruir esa expectativa. Yo creo que el desafío que nosotros tenemos en este espacio amplio que hoy es Juntos por el Cambio, es primero ganar contundentemente las próximas elecciones, porque si no, la verdad que no le podemos tratar de crear la expectativa de un futuro mejor a toda esa gente. Y segundo, en estos 2 años que quedan, contarles un país mejor, contarles a dónde queremos ir, y que sea una historia que les guste, que sea una historia que los entusiasme, que sea una historia que les diga, no con el sermón, yo no quiero hacer que se queden con el sermón, no quiero cargar culpa, no les quiero decir quédate porque tus viejos se vinieron con una mano atrás y la otra adelante, no les quiero contar la historia de cómo se formó este país. Quiero entusiasmarlos con un futuro, hacia adelante. Quiero contarles un país que es el país que yo sueño, que me gusta. Por supuesto, yo no estoy yo solo, todo, pero quiero decir, es colectivo este proyecto. Pero creo que tenemos que mostrarles que hay un proyecto alternativo, que ese proyecto alternativo de país, podemos construir un país que es un país en el cual les va a gustar vivir, les va a gustar tener su familia, van a tener oportunidades. Ese país va a premiar al que hace un esfuerzo, ese país va a reconocer la diferencia entre el que estudió más y el que no quiso estudiar, no el que no pudo, por supuesto, entre el que quiso ahorrar y ahorró, hizo un esfuerzo. Vamos, ese país tenemos que reconstruir ciertos valores que vuelvan a conectar el esfuerzo con el resultado, como pasó cuando este país era pujante y crecía, ¿no? Buenísimo. Victoria dice, ¿cómo podés caracterizar esta coalición con los candidatos a la Cámara de Diputados? ¿Cuál pensás que es la mejor virtud que tienen y cómo pensás que van a trabajar juntos desde el año que viene?
Es un conjunto, es un conjunto. Nosotros también hacia adentro hacemos una autocríticas de cuando nos juntamos entre todos los candidatos, de que tal vez nos falta un poco unificar un discurso global. Lo estamos encontrando, lo estamos encontrando. La lista, por primera vez, la lista fue el resultado justamente del equilibrio de los distintos partidos que componen el espacio. Entonces no fue una lista armada desde Uspallata por Larreta o por Macri, como hubiera sido en otro momento, che, y ponen todos los amigos y se conocen todos y van todos atrás. Entonces la lista es mucho más heterogénea. Y esa heterogeneidad de la lista, a mi juicio, es una virtud, pero tenemos que saber ponerla en valor a esa virtud. Y uno de los roles que yo estoy haciendo, claro, mi fuerte obviamente es la economía, entonces yo trato de convencer a todos los compañeros sobre cada uno de los temas que me interesan a mí. Entonces, y eso creo que nos va a unificar mucho. Yo me imagino un congreso donde todos vamos a votar en conjunto, no porque haya una disciplina partidaria o porque alguien desde algún lugar diga, muchachos, hay que votar esta ley, sino porque tengamos la capacidad de convencer. Yo estoy convencido, cuando yo propongo lo de cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, no es que alguien me lo sugirió, es que yo estoy tan convencido, y si me dan un tiempo lo puedo explicar. Si yo tuviera esta hora que tengo con ustedes, con cada habitante de la Argentina, nosotros sacamos 45 millones de votos, muchachos, porque estoy seguro que convenzo hasta los kirchneristas si me dan tiempo. Entonces, eso, ¿cómo no voy a convencer a mis compañeros de lista? ¿Cómo no voy a convencer en la Cámara de Diputados? Por supuesto. Y están muy receptivos en eso. Yo, por ejemplo, lo veo con María Eugenia. María Eugenia, por supuesto, tiene posiciones que tienen que ver con valores morales que no las voy a cambiar y que las respeto. Por ejemplo, yo soy estoy a favor del aborto y ella no. Qué sé yo, son posiciones diferentes respecto de temas que ya sabemos que son difíciles, no se pueden discutir, no vamos a ganar, ninguno va a ganar un debate ahí. Pero, por ejemplo, avanzamos en temas de economía y el tema de ley de alquileres, por ejemplo, que no funcionó y que es un error, y que todos los economistas sabíamos que no iba a funcionar, pero claro, fracasamos en explicarlo en su momento. Yo ahora lo explico hacia adentro y todos mis compañeros están convencidos de eso. Entonces todos van convencidos de que eso a partir de ahora hay que tratar de derogarlo y cómo tiene que ser. Yo estoy convencido que si cada uno explota lo que tiene más fortaleza dentro de la lista, vamos a tener una lista potente, vamos a tener una lista muy buena y vamos a trabajar bastante en conjunto. Yo, por ejemplo, cuando se habla de ficha limpia o de algunos proyectos que yo no manejo tanto, le pregunto a Pablo Oliveto y es un fenómeno, es un camión, va con acoplado y todo, ¿viste? Entonces nos convence a todos, vamos todos, bueno, ese es el espíritu que la diversidad de la lista está aportando. Bien. ¿Podés profundizar un poco sobre tu propuesta, digamos, en relación al Banco Central? Sí, es bastante simple, ¿no? Aunque no parezca, porque cuando vos mirás la mayoría de los bancos centrales del mundo, no hay inflación en ninguna parte del mundo y en todos los países del mundo el control de la inflación es responsabilidad del Banco Central. Quiero decir, hay un tema saldado en el mundo, para que no empecemos de vuelta acá a discutir si en realidad la inflación es culpa de los empresarios, que parece que tenemos los únicos empresarios del mundo que son los empresarios más locos del mundo, acá aumentan los precios, los mismos empresarios. Todos los que han ido de viaje al exterior saben lo que les estoy diciendo. Si vos vas a una góndola de un supermercado en Brasil y recorres la góndola, te llama la atención porque ves los mismos productos que acá, pero el nombre está un poquito cambiado. Pero te das cuenta que es el mismo producto. O sea, es el mismo producto, la misma marca, la misma empresa, todo, solo que le cambian por razones de derechos o de que entienden mejor un nombre, le cambian una letra, por ejemplo, qué sé yo. No sé, el Rexona, ahora se llama Rexona acá, pero antes no se llamaba Rexona, se llamaba Rexina, o no me acuerdo cómo era, pero era la misma marca. Pero allá no te aumentan los precios. Digamos. Y acá durante toda la década del 90, cuando hubo convertibilidad, tampoco te aumentaban los precios. Quiere decir que no son los empresarios. Claro, entonces empezamos a mirar quiénes son los sospechosos, lo de los supermercados. No, mirá, los supermercados en ningún lugar del mundo aumentan los precios. Entonces son los trabajadores que se gremializan y culpa a los trabajadores que se gremializan y que piden un 40% de paritaria. Flaco, el trabajador, si hubo 40% de inflación, obviamente va a querer 40% de paritaria, porque él empezó a trabajar con unas condiciones de trabajo y quiere que se las respeten, y no es por ahí, digamos, no se trata de la inflación, no la vas a bajar cagando al trabajador, ese es un error. Entonces, si ningún país del mundo va por ese lado, ¿por qué el lado van? Por tener un banco central independiente. Cuando ese banco central es independiente, ¿qué quiere decir? Dos ejemplos por la negativa, por la opuesta. Por ejemplo,
que si quiere cuidar la reserva el presidente del Banco Central porque quiere respaldar a la moneda para que no se quede sin respaldo a la moneda, no venga la presidenta y se las afane, como hizo Cristina con Redrado, que primero se las quiso afanar, Redrado le dijo que no, lo echó para poder afanársela, Redrado resistió todo lo que pudo y lo terminó echando igual y le afanó la reserva y pasó lo que iba a pasar cuando el peso se quedó sin respaldo, que hubo que poner cepo, fue un desastre. Entonces, y después volvió a pasar, con Macri pasó lo mismo. Macri puso 3 presidentes del Banco Central. Yo no quiero que ningún presidente de la República pueda volver a poner ningún presidente del Banco Central, basta. Que no dependa de él. Que el presidente haga su trabajo, pero que las autoridades del Banco Central las nombre el Congreso. ¿Cómo? Con una mayoría especial, 2/3 partes del Congreso. ¿Por qué? Porque si son 2/3 partes, nadie con una mayoría transitoria por un buen resultado electoral puede poner al presidente del Banco Central. Y entonces, si el presidente del Banco Central está en su ejercicio con una autonomía similar a la que tienen los jueces, bueno, no digo que no habrá presiones y eso seguramente ocurrirá, y no digo que no pueda tocarnos un presidente malo, puede tocarnos un presidente malo, pero no va a recibir las presiones que recibe ahora, las que recibió Sturzenegger, por ejemplo, en el 2017, cuando lo obligaron a bajar las tasas de interés, cuando obviamente no había que bajar las tasas de interés, y terminó yéndose. Entonces, Sturzenegger, si en vez de depender de Macri hubiera dependido del Congreso y no lo hubieran podido rajar, se hubiera plantado ahí, le hubiera dicho, mira, es una locura lo que vos querés hacer, no se puede bajar la tasa ahora, hay que bancársela. Digamos, y entonces hubiéramos tenido otra estabilidad monetaria y tal vez no hubiera explotado todo en el 2018. Pero el criterio es ese, que la elección del directorio del Banco Central sea con una mayoría especial del Congreso y no la tenga más el presidente, y que el presidente no pueda disponer de la máquina de hacer billete que tiene el Banco Central. Perfecto. Y recién hablabas de tu mensaje para la juventud y cómo hacer que se queden acá. Yo quería preguntarte también por las personas mayores, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje para las personas mayores que también son uno de los segmentos más golpeados en cuanto cuando se habla de economía, Sí, principalmente los jubilados? Ni hablar. Primero que me gusta mucho un libro que lo quiero recomendar de Sebastián Campanario, que se llama Revolución Senior. Revolución Senior. Porque una de las ventajas que está generando esta revolución y nueva revolución industrial de la cual estábamos hablando hace un rato, es que ya no importa tanto la edad, y al revés inclusive, la edad que antes era un disvalor en términos de que vos, claro, si era para cargar bolsas en el puerto, y obviamente ya cuando tenías 60 años no servía para nada, después de haber cargado bolsas en el puerto 40 años, no te daba más el lomo. Pero en una economía que crea valor con el conocimiento, pues estás en el mejor momento. Esta ridiculez de jubilar a los profesores cuando tienen 65 años, por ejemplo, que es un disparate que hay que tratar de cambiar rápido. Digamos, ¿no? El profesor lo jubilan cuando está en el mejor momento, con máxima experiencia y máxima trayectoria, cuando tiene productividad plena. ¿Cómo vamos a jubilar un recurso altamente productivo? Lo tenemos que explotar y que aprovechar. Entonces, me parece que se desdibuja, hay que poner en valor a los adultos mayores. Hay que ponerlos en valor. Entonces tenemos que reconocer que los adultos mayores ya no son más retirados como antes. Ahora el concepto de quién se va a retirar o no se va a retirar corta transversal, no tiene nada que ver, o tiene cada vez menos que ver con la edad. Hay que ponerlos en valor, hay que darles un rol que van a empezar a tener cada vez más protagónico en la sociedad que viene. Y por supuesto hay que reconocerlos. Es decir, hay que entender cuáles son los límites que puede tener el equilibrio de las cuentas públicas. No se puede equilibrar las cuentas públicas ajustando a los jubilados. Ese es un compromiso que hay que tener y hay que ser claro. Yo me opuse en su momento al ajuste que hizo Macri, porque me parecía que estaba mal, y lo milité en contra. Y por supuesto me opongo al afano que les hizo ahora a Alberto, que le metió la mano en el bolsillo y le choreó 10% del aumento que les tocaba, se los choreó directamente. Digamos, hizo un ajuste brutal, pero en el único lugar donde no había que hacerlo, porque, pero insisto, para que no pensemos, como siempre se pensaron en los sistemas de seguridad social en Argentina, los activos financian a los pasivos, la clase pasiva. Vamos, no, basta, no tiene que ser más clase pasiva, tiene que ser una clase activa, y el sistema de seguridad social tiene que girar desde un sistema de activo financian pasivo, como era el tradicional esquema de Beveridge de la seguridad social, a un esquema de ingreso básico universal, que hay que empezar a construir con la renta de la inteligencia artificial. Esto que estoy contando está en pañales.
Recién empiezan a gestarse las rentas de la inteligencia artificial y justamente porque son pequeñas por ahora, es el momento para empezar a construir el consenso sobre ese ingreso básico universal de una plata que todavía no está. Como hicieron los noruegos, a mí me gusta la analogía de los noruegos con el petróleo. Los noruegos en los 90 formaron un fondo de estabilización con la renta petrolera. No valía nada el petróleo, valía $15 el barril de petróleo. No les servía para nada, no había nada de renta petrolera, era el costo de extracción del petróleo que daba $1, $2 por barril. Cuando formaron el fondo no era guita, no era plata. Entonces, claro, nadie se la quería gastar a la plata esa, porque no le movía la aguja a nadie, fue fácil construir el consenso, era poca plata. Después el petróleo se fue a $150 por barril, y ahí eso fue una fortuna. Y amasaron un fondo de estabilización tan grande, uno de los más grandes del mundo, que hoy le puede pagar $6.000 de renta nada más, sin tocar el fondo. $6.000 anuales a cada uno de los noruegos sin hacer nada. Entonces, hacia ahí tenemos que empezar a pensar los nuevos sistemas de seguridad social hacia adelante, ¿no? Hay que olvidarse del rol, del tradicional rol de los jubilados, pasivos, retirados, basta, ese rol no va más. En la sociedad del futuro, no, el criterio no va a ser la edad, probablemente, y sí tenemos que ser capaces de construir un ingreso básico universal que la gente que no esté trabajando tenga asegurado un nivel de bienestar mínimo, y después, por supuesto, el que quiera progresar va a trabajar más y va a tener un ingreso más alto. Perfecto. Y te hago la última pregunta porque faltan 10 minutitos para que sean Dale, las 7. mientras yo enchufo la compu, porque me estoy quedando sin electricidad. Te Dale, sí, escucho, te escucho. Sí, dice, ¿cómo debería pensar evolución a la ciudad para potenciarla en el marco de la cuarta revolución industrial y el proceso de uberización que contabas antes? Bueno, primero con foco en el sistema educativo, como decíamos, con foco en el sistema educativo. Hay una posibilidad, porque la ciudad gestiona la educación, de empezar a hacer experiencias que primero van a tener que ser pilotos de una nueva escuela. Y que esa nueva escuela sea una escuela que baraje de nuevo, con este criterio sobre el cual estuve hablando, es decir, que tal vez empiece siendo complementaria. Yo entiendo que tal vez podría ser que la jornada de la mañana sea tradicional y la jornada complementaria de la tarde sea un esquema completamente disruptivo, distinto en el esquema que lo estoy pensando. Ese es uno de los grandes caminos. El otro de los grandes caminos es que hay que volver a pensar una ley de economía del conocimiento. La ley de economía del conocimiento, había una ley, el Congreso, mejor dicho, el gobierno la suspendió, sacó otra ley nueva, la ley nueva no satisfizo a nadie, es decir, hay que ver cómo funcionan institucionalmente el proceso de creación de valor en la nueva economía del conocimiento en Israel, en Noruega, en Canadá, en China, en Estados Unidos. Hay que aprender de los lugares que están en la vanguardia de la producción de patentes en inteligencia artificial. Ese es el modelo que tenemos que tratar de copiar. La Ciudad de Buenos Aires tiene todo, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene las universidades, la Ciudad de Buenos Aires tiene un flujo de inmigración grande, primero por estudios y segundo por turismo, tiene mucho movimiento turístico, lo cual le da es como, viste la cepa de los virus que se hacen más poderosas cuando empiezan a intercambiarse. Bueno, acá es la misma lógica, es decir, la varianza de las experiencias empieza a generar riqueza de contenidos. Entonces ese es un plus que hay que favorecer. Y después hay proyectos concretos, como por ejemplo, recién vengo de recorrer ahí donde estaba el polígono de tiro atrás de la cancha de River, entre el Senari y la cancha de River. Bueno, ahí se está armando un polígono de innovación espectacular. Es decir, ese va a ser un espacio de innovación que va a juntar universidades, que va a juntar empresas de la economía digital, que va a generar un ecosistema para que multiplique la creación de valor de esta nueva economía. Estabas por la comuna. Bueno, si te parece, bueno, nuevamente te quiero agradecer y vamos dando cierre. Pido disculpas de antemano a quienes no pudieron realizar las preguntas por el chat, pero bueno, decidimos establecer ese mecanismo para facilitar las cosas. Pero bueno, sé que seguramente en algún otro momento de la campaña te cruzaremos por nuestros barrios. Y bueno, ponernos a disposición. Gracias de nuevo, Hernán, Mari, por estar acá. Y bueno,
Martín, para lo que precises, tenés acá a los vecinos, las vecinas y la militancia de la 13 para bancar y militar estas elecciones. Bueno, muchas gracias Julieta, muchas gracias a todos los que se sumaron a participar y renuevo el compromiso que conté el otro día en la reunión donde estaban los representantes de todas las comunas con Mariela, de por supuesto llegar a cada una de las comunas y si es posible 2, 3, las veces que podamos, vamos a repetir estas actividades, quiero conversar con todos, ya sé que obviamente los tiempos no dan para todo, había un montón de preguntas o de comentarios. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero lo vamos a tener, nos lo vamos a hacer y yo quiero estar cerca y que también venga de abajo para arriba. Ahora estoy en una suerte de luna de miel, todas son buenas noticias, todos me felicitan, estamos bien. Ahora seguramente va a llegar el momento de las puteadas, también quiero estar ahí cuando llegue ese momento y sobre todo cuando empiecen las críticas constructivas, voy a ser el primero en escucharlo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos.